Buenas, ¿cómo están? Hoy te tengo algo muy especial, un nuevo tema desarrollado por nosotros, lo que es mecánica en acción, y es relacionado con la importancia que tienen las bobinas en los sistemas de encendido. Debido a que en estos tiempos las regulaciones de emisiones de gases han ido incrementándose en rigurosidad y en precisión, en la última década se ha venido dando la aplicación de lo que son bobinas Scope. ¿Qué entendemos por bobinas Scope? Bueno, son todas aquellas bobinas que son integrales. Es prácticamente este tipo de bobinas viene sobre la parte superior de la bujía y ya excluyen al cable de encendido. Sí hay un detalle importante que vamos a atender antes de desarrollar un poquito el tema. Por ejemplo, aquí en la pizarra tengo la gráfica de lo que son bobinas. Como ustedes se acordarán, la típica bobina que conocimos durante los primeros inicios de los sistemas de encendido, donde este señor Charles Kettering fue uno de los promotores, el que le dio las raíces principales a los sistemas de encendido, nos trajo este tipo de bobina. Esta bobina es muy conocida conformada por dos arrollamientos, uno primario y uno secundario, y había un detalle importante: esta bobina tenía una condición, el arrollamiento primario y el secundario tenía un empalme común, y posteriormente, conforme la electrónica fue avanzando y los sensores se fueron modernizando, se pasa a este otro tipo de bobina. Siguen siendo bobinas las dos, pero a nivel de electrónica se trata a esta como bobina convencional y a este como transformador. Nótense que hay presencia del arrollado primario y el arrollado secundario en ambas. Sí es importante porque el tema que vamos a desarrollar es muy relacionado con bobinas, entonces hay que dejar claro qué es una bobina y qué es un transformador, aunque al final y al cabo son arrollamientos y por ende tienen la misma finalidad: levantar una alta tensión basadas en los principios de autoinducción o corriente inducida y electromagnetismo. Hay que dejar claro algo: las bobinas Scope ocupan hoy prácticamente un 80% de presencia en el mercado, y las concesionarias tienden a ir cambiando sus antiguos sistemas de encendido, por así decirlo, por estos novedosos sistemas. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja de los sistemas Scope. Bueno, la ventaja de los sistemas Scope es que al eliminar el cable de encendido se mejora el tiempo de respuesta, el kilovoltaje de disparo, y esto ayuda a que el quemado, la quema de la mezcla sea de una mejor manera. Detalles importantes: estudiando un poquito lo que son las bobinas Scope, los métodos de comprobación que existen, vamos a ver que relativamente son más fáciles y de una mejor capacidad diagnóstica, por así decirlo. Entonces vamos a proceder ahora a ver una presentación donde yo voy a desarrollar el tema con un poquito más de profundidad. ¿En qué sentido? Bueno, en que no solamente vamos a explicar cuáles son las características, cuáles son los tipos de bobinas Scope, cómo se comprueban. La prueba práctica la vamos a hacer al final de la realización del desarrollo de una presentación de PowerPoint, en donde ustedes podrán sacar toda esa serie de dudas que tienen, averiguar un poquito más de la arquitectura interna de la bobina y diferenciar cuándo es bobina y cuándo es transformador. Eso es muy importante. Entonces acompáñenos y seguidamente pasamos a darles una presentación de PowerPoint para que ustedes se ilustren más sobre el tema. Para continuar el tema de bobinas Scope, tenemos que ubicarnos en que este tipo de bobinas es lo que se está utilizando en el mercado. Las concesionarias han cambiado sus tradicionales sistemas de encendido a este tipo de bobinas integrales. ¿Por qué? Por la carencia del cable de encendido, que en algunas ocasiones lo que hacía era el aumento de los puntos resistivos. Al cambiar al sistema de bobinas Scope, ya no tenemos necesidad de cables de encendido. Por esta razón se mejora el kilovoltaje de disparo, y obviamente si se mejora el kilovoltaje de disparo tenemos un mejor quemado
de la bujía. Eh, ¿Cuál es el concepto de lo que son bobinas Cobb? Bueno, las iniciales o acrónimos lo que significan son Coil on Plug, algo así como bobinas integradas. Son todas aquellas bobinas tipo, como repito, integral que se instalan directamente sobre la bujía. Es por esta sencilla razón que carecen del cable de encendido. Su manipulación es más sencilla, su diagnóstica también es más sencilla. Vamos a ir avanzando un poquito con lo que es la parte de las ventajas. Al eliminarse los cables de encendido, se disminuye la resistividad, aumentando así el kilovoltaje de disparo y disminuyendo las fallas comunes en estos anteriores sistemas. Para todos aquellos que trabajamos en los sistemas convencionales de cable, teníamos la dificultad que al pasar de los kilómetros recorridos, el cable incrementaba su resistencia y esto me provocaba fugas de la corriente buscando accesos a tierra más cercanos. Estos eran los famosos códigos PO300 o códigos de fuego perdido o misfire, como se les conoce. Las ventajas al utilizar el sistema COP es que todo este problema disminuye. Y lo más importante, hay arquitecturas entre las mismas bobinas COP, algunas son bobinas convencionales, otras son legítimos transformadores, pero conforme avanzamos y desarrollamos el tema, vamos a ver qué tipos hay. Por ejemplo, hay de dos tipos, tipo de transistor de poder incorporado y de transistor de poder externo. Cuando hablamos del tipo 1, o sea, transistor de poder incorporado, hablamos de que hay tipo bobina convencional y tipo transformador. Cuando hablamos del tipo 2, que son de transistor de poder externo, lo podemos encontrar que el transistor externo está propiamente en la estructura del vehículo, en algún lado, en la pared de fuego, cerca del guardabarro o situado en algún punto de estos. O si no, dentro de la etapa final del procesador, o sea, la ECU motor. Y lo bonito de estos sistemas, por así decirlo, es que ya sea con transistor de poder incorporado o con transistor de poder externo, la manera de diagnosticarlo es muy sencilla. Basta de tener un diagrama, ubicarse bien dónde vamos a tener la señal y de ahí en adelante proceder con el diagnóstico. Al final de la presentación, en una práctica, vamos a tener la prueba de cada uno de los sistemas, de los tipos. Por ejemplo, vamos a probar una bobina COP tipo con transistor de poder interno y externo. Por ejemplo, vean este caso, ejemplo 1A, en donde tenemos elementos. Por ejemplo, tenemos un transistor de poder que se ve ahí muy claramente. Tenemos una bobina tipo convencional donde se ve perfecto el empalme entre el arrollado secundario y el arrollado primario. Y tenemos el símbolo de bujía. Como pueden ver abajo, para mostrarles un poquito más, tenemos aquí el conector LAO bobina o LAO bobina COP. Aquí podemos apreciar los tres cablecitos. 1, 2, 3. ¿Cuáles son estos? Bueno, tiene una tierra, tiene un trigger y tiene un positivo. El positivo es una ignición, lógicamente viene cuando el switch está en contacto, y posteriormente vamos a tener una señal de disparo propiciada por la unidad de control motor y una tierra fija. Entonces, en este caso, el ejemplo 1A es con transistor incorporado, es tipo bobina convencional porque tiene empalme entre el arrollado secundario y el arrollado primario. Otro detalle que es importante, vamos a ir dando un ejemplo de cada una de las arquitecturas. Por ejemplo, esta bobina COP, que es de transistor incorporado tipo bobina convencional, la tenemos seguidamente aquí. Por ejemplo, usamos el Suzuki Sport JXL año 98. Tenemos 4 bobinas COP y se ve claramente lo que hemos venido hablando sobre la bobina. Por ejemplo, tenemos el transistor, la bobina con su empalme entre secundario y primario,
Y para explicar el proceso podemos tomar como ejemplo esta que tengo bueno, ustedes la tienen a su izquierda en la pantalla, donde este cable de color verde, verde claro, lo ven aquí, es el trigger de la computadora, o sea, es la señal de disparo. Tenemos el positivo, a la par un cable de color negro-blanco, y después tenemos la bujía. Entonces está la bujía, el positivo, la señal de disparo y aquí abajo la tierra. Como habíamos mencionado en la lámina anterior, en la diapositiva anterior, son tres los terminales: trigger, tierra y positivo. Las tenemos ahí. Funciona muy sencillo. Cuando el positivo llega y se va a tierra, el arrollado secundario, perdón, el arrollado primario se carga magnéticamente. Eso se llama una condición de saturación, y esa saturación va a ser abruptamente interrumpida cuando el trigger llegue hasta la base del transistor. Aquí podemos ver los típicos elementos de un transistor: base, emisor y colector. Ok, el número de veces que la computadora irrumpa el paso del primario y se produce una chispa de alta tensión aquí en el secundario. Y recordemos que cada una de estas bobinas Cobb representa un cilindro. En este caso tenemos 4 cilindros y se aprecia muy claramente no solo el color de las líneas, sino también se aprecia claramente la localización de las bujías. Este obedece al caso que mencionábamos. Seguidamente vamos a ver el ejemplo 1B cuando se habla de transformadores. Aquí, por ejemplo, yo tengo una bobina Cobb de 4 terminales, lo podemos apreciar aquí, y podemos ver que no está empalmado el arrollamiento primario con el arrollamiento secundario, o sea, es un transformador. Repito, la diferencia es, por así decirlo, a nivel de terminología electrónica. Sin embargo, en los dos casos se dan los mismos principios: corriente inducida, electromagnetismo, y no solo eso, muchachos, sino que en algunas ocasiones tiene un mejor comportamiento el transformador en cuanto a lo que es kilovoltaje. Eso lo vamos a retomar en un cursito próximamente, hablar sobre lo que es el análisis del circuito primario, señal, forma de señal, kilovoltaje disparo, kilovoltaje quemado. Y también vamos a hablar un poquito sobre lo que es el análisis y la interpretación con osciloscopio. Ok, para no apartarnos del tema, vemos que está presente un transistor siempre incorporado, una tierra, un trigger por parte de la unidad de proceso, la bujía, y tenemos otra tierra. Aquí es donde hay un cambio radical en el número de terminales, o sea, tenemos una tierra aquí y otra tierra aquí, un trigger y un positivo. Entonces, este tipo de bobina Cobb va a tener 4 terminales, en los cuales vamos a tener 2 tierras, un trigger y un positivo. Nuevamente hago una explicación. Cuando la bobina es excitada, la corriente pasará por el arrollamiento primario de positivo a negativo en una condición de excitación del transistor. Y recuerden algo, esa excitación se le da gracias a que la computadora manda un disparo. Esa carga magnética, por así decirlo, que se produce en el arrollamiento primario debido al paso de corriente, según la ley de Faraday, al ser interrumpido por la misma computadora, se produce un colapso. Ese colapso produce una inducción en este arrollamiento secundario, en donde una alta tensión es descargada a tierra mediante
una bujía. Recordemos que este fue el principio de los sistemas DIS con chispa desecho. Nada más que a diferencia de este sistema COP, se manejaba doble bujía y había una bujía que saltaba en la carrera de escape. Pues ustedes saben que dos cilindros viajan juntos, normalmente uno en escape y otro en compresión. La chispa, pues en aquellos antiguos sistemas se disparaba de una manera doble, con una polaridad inversa, por así decirlo, y se producía pues una chispa desecho. En este caso no, en este caso el circuito literalmente lo cierran a tierra y al cerrarlo a tierra se da el único salto de bujía. Pasamos a la arquitectura, analizamos un Volkswagen Gol GL año 2001 y donde se ve claramente el desarrollo de este tipo de bujía. Tenemos aquí, por ejemplo, el trigger, tenemos el positivo, tenemos la tierra y tenemos la otra tierra. Entonces, vuelvo a repetir, disparo, positivo, tierra y tierra. Las dos tierras, recordemos que estos sistemas son de cuatro terminales. O lo que es mismo el conector es de 4 pines. Ok, volviendo a recalcar en esto, nosotros tenemos un transformador. Aquí se nota que no hay empalme entre el arrollamiento primario y el secundario. Este tipo es muy utilizado. Hay un detalle muy importante. Al tener dos tierras, tenemos que tener mucha seguridad a la hora de hacer las pruebas. Recuerden que las pruebas las vamos a realizar mediante la excitación con una emulación de la señal, una emulación del trigger, realizada por un dispositivo de fabricación casera y que a la postre nos permite darle prueba a toda la bobina COP completamente. Con ese probador tipo casero podemos comprobar lo que es el transistor, la bobina y no solo eso, también la calidad de disparo, porque vamos a ver que se puede ver el disparo en tiempo real. Ok, pasamos a el caso 2. Aquí es un tipo de transistor, un tipo de bobina COP con transistor externo. Aquí en la gráfica se me ve muy claramente que se hace uso de una bobina convencional que tiene su lado positivo de ingreso, tiene una tierra y un trigger. Pero vean ustedes que la bobina COP aquí solamente tiene el arrollamiento. ¿Cuál arrollamiento? Bueno, el primario, aunado o enlazado o empalmado en un punto. Es bueno que identifiquen que, como hemos estado hablando a lo largo del tema de las bobinas COP, las tenemos en dos, donde el terminal tiene 2 contactos, 3 contactos y 4 contactos. En este caso, por ejemplo, el transistor de poder ya no está integrado a la bobina, sino que es una parte aislada y pueden haber 2 condiciones, como lo decíamos al inicio. Las 2 condiciones normalmente es que puede estar dentro de un procesador, la etapa final, como en este caso, esta case o caja y muestra claramente que el transistor está dentro del sistema. Por otro lado, en algunos casos o aplicaciones, el transistor de poder no está dentro de la computadora, sino está aislado, ya sea, como les repetía al inicio, en la pared de fuego o en alguno de los de la arquitectura, de la estructura del vehículo. Los elementos son típicos, la bujía la tenemos aquí, el arrollamiento secundario, el arrollamiento primario, pero nótense ustedes que el transistor de poder es el que se usa externamente y puede ir en esas 2 condiciones, dentro del procesador como etapa final
o pegado a la pared de fuego sobre un guardabarro alejado del sistema. Como mencionábamos, como ejemplo final de la arquitectura que estábamos viendo, que era el tipo de bobina en donde el transistor de poder viene totalmente aislado y viene dentro del procesador como una etapa final o viene pegado a la pared de fuego. En estos casos, la bobina normalmente, como pudimos ver, tiene dos terminales en el contactor y los procesos los voy a describir a continuación. Por ejemplo, aquí tengo una bobina, se observa claramente el secundario y el primario. Funciona de igual manera, cuando la corriente pasa de más a menos por el primario, se crea un campo magnético, se satura la bobina y después de eso, en el evento de chispa, la computadora activa la base o desactiva la base del transistor y se produce un colapso magnético, el cual trae como pie los dos eventos, lo que es la corriente inducida y la formación de un arco voltaico en los electrodos central y a tierra de la bujía, dando como pie la quema del combustible. En estos casos, el problemita consiste en probar aisladamente el transistor y la bobina por aparte. Pero sin embargo, nosotros vamos a dar demostraciones prácticas de cada uno de los sistemas que hemos visto. Vamos a describir mejor conceptos como permeabilidad, saturación, eh, kilovoltaje de disparo, kilovoltaje de quemado y disipación de la onda. No quiero despedirme sin antes invitarlos a las próximas capacitaciones que vamos a impartir. Viene una muy interesante sobre los correctores de mezcla en término corto y en término largo, que a cabalidad muchos de los mecánicos no lo dominan y se les hace pues así algo incómodo de interpretar. Pues en este cursito vamos a explicar qué son, cómo se comprueban, qué tengo que ver en el escáner y no solamente eso, sino dar ejemplos en tiempo real de cómo se comporta cuando hay fallos por entradas de aire o condiciones extremadas de mezcla rica o mezcla pobre. Posteriormente a eso también vamos a tener una capacitación relacionada con lo que son sensores LAF de última generación, llamados sensores planales o sensores de banda ancha. Espero que les haya quedado claro. No se olvide de escribirnos a esta siguiente dirección o visítenos en www.mecánica en acción. Esto es muy importante. La tecnología viene abrumándonos continuamente, nuevos sensores, nuevos sistemas y hay que estar preparados para responder a este reto. Les agradezco por el momento y no olvide contactarnos. Muchas gracias por su atención.